Soberano Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, recibe gloria, honra, alabanza, poder y magnificencia. Por tu grandeza, por tu poder, por tu majestuosidad, te rendimos honor, gloria y alabanza. Y lo hacemos a través de los elementos del culto que ha sido diseñado para honrar y glorificar tu nombre. Y que al mismo tiempo, Señor, tu bendición, tu gracia, tu consuelo y paz sea en la vida de cada uno de los que tienen la bendición de participar de este 14º Congreso de Educación organizado por la Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia. Padre, te rogamos que en el marco de este Congreso, tu gloria, tu presencia, tu palabra, Señor, como lámpara y luz, irradie bendición, gracia, edificación a cada uno de estos educadores cristianos comprometidos, Señor, en esta tarea tan impostergable que es capacitar a los santos, edificar a los santos para la obra del ministerio. Habla, Señor, en esta hora, tus siervos y siervas oiremos tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos y hermanas. Bueno, yo en esta mañana doy gracias a Dios porque, pues aunque no debía ocupar este lugar, pues el consejero de la UMI me ha pedido que yo lo asista en este momento, lo cual agradecí acepté con mucho gozo porque pues como consiervos tenemos que apoyarnos en las diferentes tareas que el Señor nos encomienda en su bendita obra. Yo quiero felicitar de una manera muy puntual a la Unión de Maestros del Presbiterio del Golfo, porque a lo largo de 14 años ellos han estado realizando ininterrumpidamente estos congresos de educación, lo cual significa que han hecho un esfuerzo bastante grande y han sido insistentes, han sido pero permanentes, han sido perseverantes en esta lucha, en esta tarea tan especial como lo es forjar educadores cristianos para ser mejores cristianos en la iglesia. Así que les felicito, hermanos, y espero que no mengue, que no merme el espíritu, el deseo de seguir contribuyendo, poniendo al alcance de todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos educadores cristianos, las herramientas, los recursos, el conocimiento y la experiencia también que ayude a que ustedes sean mejores para una educación de excelencia, para la gloria de Dios y para seguir edificando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esas vidas que el Señor pone bajo vuestro cuidado y responsabilidad. Y en esta mañana, así brevemente, quiero invitarlos a reflexionar en un texto, en un pasaje que es pero muy familiar para la mayoría de nosotros. Incluso es el lema de algunos presbiterios, de algunas iglesias, de algunas organizaciones. Y me refiero a lo que Pablo dice en Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. En ese breve texto de la Escritura quiero invitarles a reflexionar en esta mañana con el tema propósito y fin de la educación. Por supuesto, damos por sentado que estamos hablando de la educación cristiana, no de la educación en otros ámbitos. Estamos hablando de la educación que se imparte al interior de la iglesia para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, pareces niño? Pareces niño. Frase muy común que en muchas ocasiones solemos usar para referirnos a aquellas personas a quienes juzgamos por su conducta y comportamiento como una conducta infantil, inmadura e inestable, ¿verdad? Yo creo que todos hemos usado la frase, pareces niño o pareces niña, ¿verdad? Y lo hacemos precisamente juzgando a la conducta, el comportamiento a veces infantil e inestable de otras personas. Pero ¿realmente es malo parecernos a los niños? Bueno, tanto Jesús como el apóstol Pablo dijeron, ¿verdad?, que no es malo parecernos a los niños. Tanto el apóstol Pablo como Jesucristo nos enseñan que en cuanto a su sencillez, su humildad, su ingenuidad para el pecado y la maldad, tenemos que ser como niños. Que de hecho Jesús establece como un criterio,
Un criterio que habrá de ser para el juicio es que, para entrar en el reino, es que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y Pablo dice que seamos niños, pero para el pecado, ¿verdad? No para las cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Que seamos como niños ingenuos en cuanto al pecado, pero maduros para con Dios. Y cuando hablamos precisamente de los niños en Cristo, de los niños espirituales, pues Pablo incluso lo refiere aquí en el versículo 14, para que ya no seamos. El apóstol está haciendo un exhorto a los creyentes de Éfeso para que todos tengamos como propósito y fin en nuestra vida como cristianos el crecer, el madurar, el aspirar a la madurez. Y por eso dice en el 14, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por los engaños de los hombres perversos que para engañar emplean astutamente todo lo que tiene que ver con la falsedad, con el error, con el engaño, las artimañas del error. Y la figura es muy descriptiva porque la idea es como de un barquito que se tira al lago, al río, al mar, a la laguna, y de pronto vienen las olas y lo hace de aquí para allá y de allá para acá, y no hay estabilidad, no hay firmeza, no hay rumbo, no hay dirección, no hay nada. El barco está a la deriva, hacia donde el viento y las olas lo lleven, hacia allá irá el barco. Y esto no puede ser, no podemos darnos el lujo de que esto pase con nuestros educadores dentro de la iglesia. Hace unos días comentaba yo con un pastor que nosotros, la iglesia presbiteriana, hemos dado muchos buenos líderes que han dejado a la iglesia presbiteriana y hoy están liderando grupos de estos movimientos contemporáneos de renovación carismática. Si usted va a un grupo de estos, va a encontrar ahí a un presbiteriano o a un ex presbiteriano. Quiere decir que algo falló en los educadores de hace 15, 20 años atrás, lo cual ya no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Afortunadamente, nuestra iglesia se ha mantenido firme y puedo decir quizás con toda seguridad que la iglesia que menos ha experimentado el efecto, el impacto de estos grupos contemporáneos religiosos, pues ha sido la iglesia presbiteriana, gracias a que ha habido una sólida educación cristiana. Aunque quizás hubo algunas fallas en las décadas anteriores, ahora tenemos que reforzar nuestras barreras para que no sigamos siendo objeto de la deserción de algunos buenos líderes que hoy están allá en estos movimientos de renovación carismática contemporánea. Los niños entonces son indecisos, son inseguros, son inestables, y eso es lo que no podemos permitir nosotros en la iglesia. Como educadores tenemos que esforzarnos al máximo por ayudarlos a crecer, y para eso entonces Dios nos ha llamado como educadores cristianos, ¿verdad? Entonces el apóstol San Pablo nos dice que el propósito y fin de la educación, en primer lugar, es Cristo, partiendo de Cristo y a partir de Cristo. Yo voy a invertir el texto, porque el texto dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo. Yo quise darle un sentido de esta manera. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, número uno. Número dos, siguiendo la verdad en amor, el resultado es crecimiento integral. Crezcamos en todo. Y es que así tiene que ser. La educación que imparte la iglesia tiene que ser Cristo, principio y fin de la educación, alfa y omega de la educación. A partir de Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. La educación que imparte la iglesia en la escuela de formación y en todo lo que hace, en todo su quehacer educativo, tiene que ser cristocéntrico. Es a partir de Cristo que es la cabeza. El énfasis está en la cabeza. Aun cuando en el versículo 16 el apóstol habla de la forma y muy especial, de la manera tan especial de cómo funciona todo nuestro cuerpo. Pablo dice que el cuerpo no puede funcionar
Ningún miembro de nuestro cuerpo puede entrar en acción si la cabeza no manda la señal, si la cabeza no es la que determina acción, movimiento de tendones, músculos, huesos y todo lo que conforma nuestro cuerpo. Es a partir de la cabeza. A partir de ella, entonces, todo el cuerpo comienza a funcionar y a funcionar de manera perfecta. Cada parte de nuestro cuerpo, huesos, coyunturas, ligamentos, músculos, órganos, todo funciona a la perfección cuando la cabeza es la que está mandando las señales para que todo nuestro cuerpo funcione y trabaje. Jesucristo, entonces, como cabeza de la iglesia, se constituye en el punto de arranque de la educación, es el rector de la educación, alfa y omega de la educación. Como piedra angular de la educación, Cristo tiene que estar en todo nuestro ser y actuar en el proceso y en la labor educativa. Si no es Cristo, si no es a partir de Cristo nuestra educación, será muy carente. No tendrá la solidez, no contribuirá a la edificación, al crecimiento, y quizás estaremos formando educandos que no ven a Cristo como el eje rector de la educación cristiana. Cristo es la cabeza y es a partir de Él que tiene que ser todo el proceso educativo, toda la educación para alcanzar la plenitud en Cristo. Pero también dice el apóstol San Pablo, teniendo a Cristo como cabeza, eje rector y punto de arranque de la educación, una educación cristocéntrica, entonces vamos a entrar en un proceso que se llama seguir la verdad. Seguir la verdad en amor. Dejando por un momento la figura, la metáfora que el apóstol Pablo usa acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia, su cuerpo crece por la verdad y el amor. Dos elementos, dos componentes esenciales que deben de estar presentes en el proceso educativo. Hace unos momentos cuando leíamos en San Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo después comenzó a hablar de sus mandamientos, ¿verdad? Si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y todo aquel que guarda mis mandamientos, me ama. Entonces, es interesante que ahí el Señor Jesucristo liga mandamiento, que es sinónimo de verdad, con el amor. Estos siempre van a ir de la mano en todo proceso educativo. Si queremos realmente tener el éxito que nos proponemos al momento cuando comenzamos nuestra preparación de todo lo que vamos a hacer para el domingo, muy temprano en la mañana, y cuando estamos frente al grupo y comenzamos nuestro proceso educativo, tenemos que tener bien presente y claro en nuestra mente que a partir de Cristo entonces comienza nuestra labor educativa, pero este proceso tiene que darse, por supuesto, vamos a dar la verdad, vamos a transmitir la verdad, vamos a enseñar la verdad, pero si la verdad no la empaquetamos, no la metemos en el amor, entonces pues habrá ahí algo que esté causando deficiencias en nuestra educación. Si los líderes, maestros cristianos, pastores, nos dejamos llevar unos a otros por todo viento de doctrina de un lado para el otro y por las fuertes ráfagas de las falsas doctrinas, estaremos condenándonos a nosotros mismos y condenando a la iglesia a quien Dios nos ha puesto, frente a quien Dios nos ha puesto para educar. Y estaremos entonces todos condenados a una perenne inmadurez, a una permanente inmadurez, y así seremos víctima o presa fácil de estos movimientos que están ahí nada más al acecho, ¿verdad? En qué momento pueden atrapar a algún cristiano. Necesitamos, por supuesto, compartir la verdad, hablar la verdad, pero siempre que nos propongamos hablar la verdad, esforcémonos y hagámoslo para hacerlo en un espíritu de amor. La verdad, siempre que la hablemos y enseñemos, tiene que ser en amor, porque es en amor que la iglesia crece y se edifica a sí misma, como dice el versículo 16 al final, ¿verdad? De quien todo el cuerpo bien concertado, etcétera, etcétera, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor y la verdad, dos ingredientes indispensables e imprescindibles que todo maestro cristiano debe tener en mente, todo pastor, todo líder, todo aquel que está comprometido con el reino en el proceso de educación, debe enseñar
la verdad con amor, edificándose en amor. Todo lo anterior nos enseña que entre la verdad y el amor debe existir una equilibrada combinación. Yo diría 100% amor, 100% verdad y viceversa. En otras palabras, esto significa que los pastores, los líderes, los educadores cristianos y demás que nos ocupamos en la educación cristiana, tenemos el sagrado deber de plasmar, de implantar la verdad en amor. Todo esto incluye la idea de mantener, vivir y hacer la verdad. Nuestra iglesia contemporánea, hay gracias a Dios muchos hermanos que están decididos a defender a capa y espada y contra todo y a pesar de todo, ¿verdad? Y son celosos por la defensa de la verdad. Ahí donde ven algún síntoma, alguna pesquisa de error, de falsedad, ahí están decididos, ¿verdad? Y con celo, con fuerza se paran, se plantan y quieren defender la verdad a todo precio. Pero lamentablemente no lo hacen en espíritu de amor, sino solo para condenar, para enjuiciar, para destruir, para acabar con aquel que quizás te está por ahí haciendo mandando algunas señales de error, de herejía. Ahí donde husmean una herejía, ahí están pendientes, ¿verdad? A ver en qué momento para sentenciar, para enjuiciar, para condenar a aquel. Falta amor, y no es así. Entonces, como el apóstol dice, siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Pero hay otros, están los otros, los que hacen todo lo contrario. Aquellos que están decididos a exhibir y mantener a todo costo el amor fraternal, pero al hacerlo también están dispuestos a sacrificar aún las verdades cardinales de la revelación bíblica. Y ese dice, pues hay que perdonarlo, no es el amor, hermanos, hay que tenerle consideración, hay que tenerle amor, porque con amor se corrigen los errores. Y si hay que sacrificar algunas verdades, las sacrifican en aras del amor. Pues no se trata de ambas posturas, de polarizar, ¿no? Se trata de equilibrar, un perfecto equilibrio entre el amor y la verdad. Ambas posturas son desestabilizadoras y antibíblicas. Hermanos, la verdad es dura si no la suaviza el amor. Y el amor se debilita si no la fortalece, si no lo fortalece la verdad. Grabémonos esta frase del doctor John Stott. La verdad es dura si no la suaviza el amor. Y el amor se debilita si no lo fortalece la verdad. Sigamos pues enseñando la verdad en amor. Y por último, como propósito y fin de la educación, pues crezcamos en todo. Cristo es el rector, el educando, enseñando con amor la verdad. ¿Cuál va a ser el resultado lógico, natural? Crecer en todo, no un crecimiento desproporcionado, como a veces suele suceder con muchos cristianos en la iglesia, ¿verdad? Hay muchos buenos cristianos en la iglesia, pero mal educados, porque saben mucho de una cosa, pero de otro no saben nada. Están como los creyentes aquellos a los que cuando llegaron los apóstoles en Hechos, ¿no? Del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Nadie, aquí nadie nos ha dicho nada del Espíritu Santo. Claro, ellos tenían razón, están justificados, ¿verdad? Eran los incipientes siervos del Señor, líderes de la iglesia que estaba en pleno proceso de desarrollo, crecimiento y expansión. Bueno, quizás no había tanto tiempo para educar, porque ahí la pasión era la evangelización y la expansión del reino, ¿verdad? Ellos solo querían hablar de Cristo, compartir a Cristo. Claro que cuando llegan estos apóstoles que ya tienen una doctrina, tienen un andamiaje teológico, toda una formación, dicen, pues nosotros de eso no sabemos nada ni nos han dicho nada, pero a ver, díganos. Y ya les compartieron la verdad, ¿verdad? Con amor, y ellos entendieron bien lo que es el Espíritu Santo, esa fuerza motriz que impulsó a la iglesia. Ese catalizador de la iglesia, evangelizador en el primer siglo. Pero a veces, en pleno siglo XXI, todavía hay algunos que les tocas algún tema y dicen, no, pues de eso yo no sé nada, ¿verdad? Y
Pablo dice que el resultado de este proceso es crecer en todo. Esto habla de plenitud, de una vida en crecimiento integral, no desproporcionado. Volvamos brevemente a la imagen del cuerpo. ¿Cómo crece el cuerpo de un bebé recién nacido? Bueno, va creciendo en proporción a los días, semanas, meses y años. Y los padres estamos ahí, ¿verdad?, pendientes. Las madres revisan sus deditos, revisan sus orejitas, revisan sus ojitos, sus piernitas, todo. Y cuando ven que todo va a la perfección, dicen, ay, qué bendito Dios, ¿verdad? Nuestro niñito, nuestro bebé está creciendo, pero perfecto, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro cuerpo. Y a medida que pasan los meses y años, pues ya llega el momento en que el bebé queda completamente, ¿verdad?, bien crecidito, bien desarrollado. Sus huesos, sus órganos, sus músculos, todo crece de una manera proporcionada. Nada crece más que otro, ¿verdad? No le crece más un brazo que el otro, ni una pierna más que la otra, ni una oreja más que la otra. Todo crece en proporción al tiempo, a los días, semanas, meses y años que ese pequeño está en desarrollo. Y así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Cada educando cristiano tiene que crecer de manera proporcionada. Cuando Cristo es la cabeza y la verdad se enseña, se transmite, se implanta con amor, es entonces cuando se logra el crecimiento pleno, el crecimiento integral, lo cual es el propósito y fin de todo proceso en la educación como hijos de Dios. Queridos hermanos, consiervos, pastores, líderes, maestros, educadores cristianos, que ese sea y siga siendo el propósito y fin de nuestra misión en la educación en la iglesia. Que tanto nosotros como nuestros educandos podamos crecer en todo como Jesús, que es el paradigma por excelencia del que nos habla el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En Lucas 2:52 la Biblia dice que Jesús crecía en gracia, en conocimiento, en fe y en estatura para con Dios y todos los que estaban a su alrededor. Que ese modelo sea el que nos inspire, que nos anime a seguir siendo excelentes educadores para la gloria de Dios. Amén.